de la evolución humana y planetaria. Sintonías de unidad. Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la red de distribución de la Gran Invocación. En el aire de Mantra FM 91.9. Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Novilunio de Aries, sintonía de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo novilunio, el novilunio de Aries. Agradecemos a Radio Mantra FM esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores de la humanidad son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. También hay científicos, educadores, médicos, religiosos, instructores espirituales, psicólogos, economistas y demás profesiones que ayudan a los que buscan a Dios y quieren comprender los misterios de la vida. Y sobre todo también a ayudar a aquellos que anhelan que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos. En fin, hay servidores en todos los campos. En todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? En el programa de hoy vamos a presentar la vida y obra de Rudolf Steiner. Nació en Donji Karlsbek, Imperio Austrohúngaro, hoy Croacia, el 25 o 27 de febrero de 1861 en Dornach, Suiza, y falleció el 30 de marzo de 1925. Fue un ocultista austríaco, educador, autor teatral, pensador social, arquitecto, esoterista y autodenominado clarividente. Steiner obtuvo un reconocimiento inicial a finales del siglo XIX como crítico literario y publicó obras como La filosofía de la libertad. A principios del siglo XX fundó un movimiento espiritual esotérico, la antroposofía, con raíces en la filosofía idealista alemana y la teosofía. Sus enseñanzas están incluidas por el gnosticismo cristiano.
Haremos un repaso de su obra y pensamiento, compartiremos algunas reflexiones y finalizaremos este programa con un espacio meditativo. Rudolf Steiner, su obra. En la primera fase de su obra, de orientación más filosófica, Steiner intentó encontrar una síntesis entre ciencia y espiritualidad. Su trabajo filosófico de estos años, que denominó Ciencia Espiritual, pretendía aplicar a las cuestiones espirituales lo que él consideraba la claridad de pensamiento característica de la filosofía occidental, diferenciando este enfoque de lo que él consideraba aproximaciones más vagas al misticismo. En una segunda fase, que comenzó hacia 1907, empezó a trabajar en colaboración en diversos medios artísticos, como el teatro, la danza y la arquitectura, y culminó con la construcción del Goetheanum, un centro cultural para albergar todas las artes. En la tercera fase de su obra, que comenzó después de la Primera Guerra Mundial, Steiner trabajó en diversos proyectos ostensiblemente aplicados, como la educación Waldorf, la agricultura biodinámica y la medicina antroposófica, y de la nueva forma artística de la euritmia. Steiner propuso una forma de individualismo ético al que luego añadió un componente más explícitamente espiritual. Derivó su epistemología de la visión del mundo de Johann Wolfgang Goethe, según la cual el pensamiento es un órgano de percepción al igual que el ojo o el oído. Del mismo modo que el ojo percibe colores y el oído sonidos, así el pensamiento percibe ideas. Un hilo conductor constante de su obra es el objetivo de demostrar que el conocimiento humano no tiene límites. Infancia y educación. El padre de Steiner, Johann, dejó el puesto de guardabosques al servicio del conde Hoyos en Geraz para poder casarse con Francisca Blie, una de las trabajadoras domésticas. Dado que el conde no daba su consentimiento, Johann se hizo operador de telégrafo del ferrocarril del sur de Austria, Südbahngesellschaft, y cuando nació Rudolf estaba destinado en Murakirali, en la región de Murakov, que luego formó parte del Imperio Austrohúngaro. Actualmente es Donji Krajihet, región de Međimurje, en el extremo norte de Croacia. En los 2 primeros años de la vida de Rudolf, la familia se mudó 2 veces. Primero a Modlin, cerca de Viena, y luego por el ascenso de su padre a jefe de estación a Potsdam, situado en la ladera de los Alpes del este austríaco, en el actual estado federado de Burgenland. En 1879, de 1879 a 1883, Steiner cursó estudios y se graduó en el Instituto de Tecnología de Viena, donde estudió matemáticas, física y filosofía. En 1882, uno de sus profesores en la Universidad de Viena, Karl Julius Schoer, sugirió el nombre de Steiner al catedrático Joseph Krusner, editor de una nueva edición de las obras de Goethe. Entonces se pidió a Steiner que fuera el editor científico de la edición. En su autobiografía relata que a los 21 años, en el tren que circulaba entre el pueblo donde vivía y Viena, conoció a un herborista, Felix Koukis, quien le habló del mundo espiritual como alguien que había tenido sus propias experiencias de él. Este recolector de hierbas lo presentó a una persona que Steiner solo identificó como un maestro, quien tuvo una gran influencia sobre su desarrollo posterior, concretamente dirigiéndole a estudiar la filosofía de Fichte.
En 1891 obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad de Rostock, Alemania, con una tesis basada en el concepto del ego de Fichte, publicada luego de manera expandida como Verdad y Ciencia. Escritor y filósofo. Como resultado de su trabajo para la edición de Kirchner de las obras de Goethe, Steiner fue invitado en 1888 a trabajar como editor en los archivos de Goethe en Weimar. Steiner permaneció en el archivo hasta 1896. Además de las introducciones y los comentarios a 4 volúmenes de escritos científicos de Goethe, Steiner escribió 2 libros sobre la filosofía de Goethe: Teoría del conocimiento, basada en la concepción del mundo de Goethe, 1886, y Goethe y su visión del mundo, de 1897. Durante este tiempo también colaboró en ediciones completas de la obra de Arthur Schopenhauer y la del escritor Jean Paul, y escribió artículos para diversas revistas. Asimismo, escribió la que se consideró su obra filosófica más importante, La filosofía de la libertad, de 1894, una exploración de epistemología y ética que proponía un camino por el cual los seres humanos pueden convertirse espiritualmente en seres libres. En 1897, Steiner dejó los archivos de Weimar y se mudó a Berlín. Se hizo propietario, editor jefe y contribuyente activo de la revista literaria Magazin für Literatur, donde esperaba encontrar lectores que simpatizaran con su filosofía. Su trabajo en la revista no fue bien recibido por los lectores, por lo cual muchos suscriptores se dieron de baja, sobre todo después del impopular apoyo de Steiner a Emily Zola en el caso Dreyfus. El Magazin für Literatur perdió más suscriptores después de revelarse la íntima amistad de Steiner con el escritor anarquista John Henry Mackay, al publicar Steiner extractos de su correspondencia. La insatisfacción general con su trabajo editorial condujo finalmente a que se fuera de la revista. En 1899, Steiner se casó con Anna Eunike, luego se separaron y Anna murió en 1911. El MIC, Marcela. Bueno, Steiner y la Sociedad Teosófica. En 1899 publicó un artículo en su Magazin für Literatur titulado La revelación secreta de Goethe sobre la naturaleza esotérica del cuento de hadas de Goethe, La serpiente verde y la blanca azucena. Este artículo motivó una invitación por parte del conde y la condesa de Brockdorf para hablar en una reunión de teósofos sobre Nietzsche. Steiner continuó hablando regularmente a los miembros de la Sociedad Teosófica, convirtiéndose en el secretario general de su recién formada sección alemana en 1902, sin unirse nunca formalmente a la sociedad. Dentro de esta sociedad conoció a Mary von Sievers, con quien trabajó y quien se convirtió en su segunda esposa en 1914. En 1904 fue nombrado por Annie Besant dirigente de la Sociedad Esotérica en Alemania y Austria. La sección alemana de la Sociedad Teosófica creció rápidamente bajo la guía de Steiner, quien impartió conferencias sobre la ciencia espiritual a lo largo de la mayor parte de Europa. Durante este periodo, y en consonancia con lo que acordó con la dirección de la Sociedad Teosófica, Steiner solamente habló de aquello que él mismo pudo investigar por sí mismo. Inicialmente, y teniendo en cuenta que su público estaba en el ámbito del movimiento teosófico, utilizó el lenguaje teosófico en el que
predominaban términos en sánscrito, pero más tarde fue progresivamente sustituyéndolos por términos europeos, capaces de definir por sí mismos los contenidos que querían transmitir. Su enfoque siempre fue original y basado en su investigación propia que entroncaba con las enseñanzas espirituales de la tradición esotérica y filosófica occidental. Esta y otras diferencias, concretamente la proclamación por parte de C.W. Leadbeater y de Annie Besant de que Jiddu Krishnamurti era el vehículo de un nuevo maestro mundial y la reencarnación de Cristo, afirmaciones que Steiner rechazó públicamente, llevaron a una ruptura formal en 1912-1913, cuando Steiner y la mayoría de los miembros de la sección alemana de la Sociedad Teosófica se separaron para formar un nuevo grupo, la Sociedad Antroposófica. A pesar de las grandes convergencias entre la teosofía y su propio sistema esotérico, Steiner mantuvo siempre la misma tónica de basarse en su propia investigación espiritual. Y a pesar de que se afirmara que Madame Blavatsky o Annie Besant le habían influido, él afirmaba que su filosofía provenía de su percepción espiritual directa. La sociedad antroposófica y sus actividades culturales. La sociedad antroposófica creció rápidamente, alimentada por la necesidad de encontrar una sede para sus conferencias anuales, que incluían representaciones de obras teatrales escritas por Edouard Jouret y por el propio Steiner. Se tomó la decisión de construir un teatro y un centro organizativo. En 1913 empezó la construcción del Goetheanum en Dornach, Suiza. Una parte significativa del edificio diseñado por Steiner fue construida por voluntarios que ofrecieron sus habilidades o simplemente la voluntad de aprender cosas nuevas. Una vez empezada la Primera Guerra Mundial, en 1914, los voluntarios del Goetheanum podían oír el sonido del fuego del cañón más allá de la frontera suiza, pero a pesar de la guerra, gente de toda Europa trabajó pacíficamente lado a lado en la construcción del edificio. En 1919, el Goetheanum representó el estreno mundial de una producción completa del Fausto de Goethe. En este mismo año se fundó la primera escuela Waldorf en Stuttgart, Alemania. Desde 1919, la ayuda de Steiner fue requerida en numerosas actividades prácticas. Su actividad como conferenciante se expandió enormemente. Al mismo tiempo, el Goetheanum se desarrolló como un centro cultural de amplio espectro. En la Nochevieja de 1922 a 1923, el edificio fue incendiado premeditadamente. Solo se salvó una escultura alegórica de gran tamaño que representa las fuerzas espirituales activas en el mundo y en el ser humano, el representante de la humanidad. Steiner empezó inmediatamente a trabajar en el diseño de un segundo Goetheanum, hecho de cemento en vez de madera, que fue completado en 1928, 3 años después de su muerte. Durante la conferencia de la Sociedad Antroposófica de Navidad de 1923, Steiner fundó la llamada Escuela de Ciencia Espiritual, prevista como una universidad abierta para investigación y el estudio espiritual. Investigación espiritual. Desde su decisión de publicar su trabajo en 1899 hasta su muerte en 1925, Steiner articuló una corriente continua de experiencias que afirmó ser del mundo espiritual, experiencias que dijo haberle conmovido desde temprana edad. Steiner intentó aplicar su formación en matemáticas, ciencias y filosofía para producir presentaciones rigurosas y verificables de esas experiencias. Steiner creía que a través de disciplinas éticas y entrenamiento meditativo libremente escogidos, cualquiera podía desarrollar la capacidad de experimentar el mundo espiritual, incluyendo la naturaleza superior de uno mismo,
y de otros. Steiner creía que tales disciplinas y entrenamiento ayudarían a una persona a convertirse en un individuo libre, moral y creativo. Libre en el sentido de ser capaz de acciones motivadas solo por amor. Las ideas de Steiner sobre la vida interior fueron influidas por Franz Brentano, con quien estudió, y por Wilhelm Dilthey, fundadores del movimiento fenomenológico en la filosofía europea. Steiner también fue influido por el enfoque fenomenológico de la ciencia de Goethe. Las obras completas de Steiner incluyen unos 40 volúmenes de sus escritos y más de 300 volúmenes de conferencias. Sus escritos más notables incluyen La filosofía de la libertad, 1893, también traducido como Filosofía de la actividad espiritual, su principal obra filosófica. Teosofía, 1904, donde avanzan sus ideas de la constitución del ser humano en cuerpo, alma, espíritu, la reencarnación, la unidad de lo espiritual y de lo perceptible por los sentidos, como dos caras de una moneda. Cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores, 1904-1905, donde describe su concepción de un camino de desarrollo espiritual, detallando muchos principios de vida: apertura, positividad, respeto a los demás, ejercicios espirituales, control del pensamiento y de la voluntad, imaginaciones dirigidas y experiencias que probablemente surjan en este camino, pruebas y percepciones espirituales. La ciencia oculta, un bosquejo, 1910, donde describe un vasto panorama de evolución cósmica, las jerarquías espirituales que guían esta evolución y el sendero de desarrollo espiritual que conduce a tales percepciones. Steiner dirigió las siguientes escuelas esotéricas. Su escuela esotérica independiente en la Sociedad Teosófica, fundada en 1904. Esta escuela continuó tras la ruptura con la teosofía. Una logia masónica llamada Mística Eterna dentro de la Orden de Memphis Mizraim, que Steiner dirigió de 1906 hasta alrededor de 1914. Steiner añadió al rito masónico referencias rosacruces. La figura de Christian Rosenkreuz, Christian Rosacruz, también juega un papel importante en varias de sus conferencias posteriores. La Escuela de Ciencia Espiritual de la Sociedad Antroposófica, fundada en 1923 como desarrollo de su primera escuela esotérica. La Escuela de Ciencia Espiritual fue concebida para tener 3 clases, pero solo se desarrolló la primera. Todos los textos relacionados con la Escuela de Ciencia Espiritual se publicaron en la edición de la obra completa de Steiner. Ciencia goetheana. En sus comentarios a las obras científicas de Goethe, escritos entre 1884 y 1897, Steiner presentó el enfoque científico de Goethe como de naturaleza esencialmente fenomenológica, más que basado en una teoría o un modelo. Desarrolló más este concepto en varios libros: Teoría del conocimiento basada en la concepción del mundo de Goethe, de 1886, y Goethe y su visión del mundo, de 1897, que enfatizan particularmente la transformación del enfoque de Goethe desde las ciencias físicas, donde el experimento jugaba el papel principal, a la biología vegetal,
donde se requería imaginación para encontrar los arquetipos biológicos, y postuló que Goethe había buscado, pero fue incapaz de encontrar completamente, la transformación del pensamiento científico necesaria para interpretar y comprender adecuadamente el reino animal. Steiner defendió la descripción cualitativa del color de Goethe como surgiendo sintéticamente de la polaridad de luz y oscuridad, en contraste con la percepción analítica de Newton, basada en partículas. Enfatizó el papel del pensamiento evolutivo en el descubrimiento de Goethe del hueso intermaxilar en seres humanos. Goethe esperaba que la anatomía humana fuera una transformación evolutiva de la anatomía animal. Conocimiento y libertad. Steiner enfocó las cuestiones filosóficas del conocimiento y libertad en dos etapas. La primera fue su disertación, publicada de manera expandida en 1892, titulada Verdad y Ciencia. Aquí Steiner sugiere que hay una incoherencia entre la filosofía de Kant, que postuló que la verdad esencial del mundo era inaccesible a la conciencia humana, y la ciencia moderna, que asume que todas las influencias pueden encontrarse en lo que Steiner llamó el mundo sensorio y mental espiritual, al que tenemos acceso. Steiner llamó a la filosofía de un más allá inaccesible de Kant un obstáculo para alcanzar un punto de vista filosófico satisfactorio. Steiner postula que el mundo es esencialmente una unidad indivisible, pero que nuestra conciencia lo divide en apariencia perceptible por los sentidos, por un lado, y naturaleza formal accesible a nuestro pensamiento, por otro. Esto es prácticamente la no dualidad que hoy está tan de moda, ¿verdad? Ve en el propio pensamiento un elemento que puede ser reforzado y profundizado suficientemente para penetrar todo lo que nuestros sentidos no nos revelan. Steiner niega así explícitamente toda justificación de una división entre fe y conocimiento, dicho de otro modo, entre los mundos espiritual y natural. Su aparente dualidad es condicionada por la estructura de nuestra conciencia, que separa la percepción y el pensamiento, pero estas dos facultades dan dos visiones complementarias del mismo mundo. Ninguna tiene primacía y las dos juntas son necesarias y suficientes para llegar a una comprensión completa del mundo. Pensando al percibir el camino de las ciencias naturales y percibiendo el proceso del pensar, el camino del entrenamiento espiritual, es posible descubrir una unidad interna escondida entre los dos polos de nuestra experiencia. La verdad, para Steiner, es paradójicamente tanto un descubrimiento objetivo como una creación libre del espíritu humano que nunca existiría si no la generáramos. La tarea de comprender no es replicar de manera conceptual algo que ya existe, sino más bien crear todo un nuevo reino que junto con el mundo dado a nuestros sentidos constituye la plenitud de la realidad. Una nueva etapa del desarrollo filosófico de Steiner se expresa en su filosofía de la libertad. Aquí sigue explorando potenciales dentro del pensamiento. Sugiere que la libertad solo puede ser aproximada asintóticamente con la ayuda de la actividad creativa del pensar. El pensar puede ser un acto libre. Además, puede liberar nuestra voluntad de su servidumbre a nuestros instintos y pulsiones. Sugiere que los actos libres son aquellos de los cuales somos completamente conscientes del motivo de nuestra acción. La libertad es la actividad espiritual de impregnar de conciencia nuestra propia naturaleza y la del mundo, y la verdadera actividad de actuar en plena conciencia. Esto incluye superar influencias tanto hereditarias como ambientales.
Ser libres es ser capaz de pensar los propios pensamientos, no los pensamientos meramente corporales o de la sociedad, sino pensamientos generados por nuestro ser más interno y profundo, más original, más esencial y espiritual, nuestra individualidad. Steiner afirma las perspectivas evolucionistas de Darwin y Haeckel, pero las extiende más allá de sus consecuencias materialistas. Ve la conciencia humana, de hecho, toda la cultura, como un producto de evolución natural que se trasciende. Para Steiner, la naturaleza se vuelve autoconsciente en el ser humano. La descripción de Steiner de la naturaleza de la conciencia humana es: en los seres humanos, el absoluto sujeto-objeto aparece como tal. Esto es, como pura actividad espiritual, conteniendo toda su propia objetividad, todo el proceso de su manifestación natural, pero conteniéndolo de manera totalmente ideal en la conciencia. El sujeto conoce aquí solo su propia actividad como una actividad objetiva, su especie objeto. Así, la identidad original de sujeto y objeto es restaurada en el conocimiento filosófico. Ciencia espiritual. En sus primeras obras, Steiner hablaba ya de los mundos natural y espiritual como una unidad. Desde 1900 empezó a impartir conferencias sobre detalles concretos de los mundos espirituales, lo que culminó con la publicación en 1904 de la primera de varias presentaciones sistemáticas, su Teosofía, una introducción a los procesos espirituales de la vida, en la vida humana y en el cosmos, seguida de cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores de 1904-1905. Crónicas de la Caixa, una colección de artículos escritos entre 1904 y 1908, y La ciencia oculta, un bosquejo, de 1909. Algunos de los temas importantes fueron el ser humano como cuerpo, alma y espíritu, el camino del desarrollo espiritual, influencias espirituales sobre la evolución mundial y la historia, y la reencarnación y el karma, que pueden considerarse su propio tema central. Steiner enfatizó que hay un mundo objetivo natural y espiritual, que puede ser conocido, y que las percepciones del mundo espiritual y de seres incorpóreos son reproducibles por múltiples observadores, bajo condiciones de entrenamiento comparables a las requeridas para las ciencias naturales, pero incluyendo extraordinaria autodisciplina. Sobre esta base es posible la ciencia espiritual, con fundamentos epistemológicos bastante distintos a los de las ciencias naturales. Para Steiner, el cosmos está permeado y transformado continuamente por la actividad creativa de procesos no físicos y seres espirituales. Para que el ser humano se vuelva consciente de la realidad objetiva de estos procesos y seres, es necesario tratar de representar su actividad creativa una y otra vez, internamente, de manera creativa. Así, el conocimiento objetivo siempre implica actividad creativa interna. Ahora continuamos con Marcela y las áreas de actividad. Tras la Primera Guerra Mundial, Steiner cultivó una gran variedad de contextos culturales. Fundó una escuela conocida como la Escuela Waldorf, que luego se convirtió en una red escolar mundial. El sistema agrícola que fundó, ahora conocido como agricultura biodinámica, fue una de las formas iniciales de la moderna agricultura ecológica, en cuyo desarrollo contribuyó significativamente la medicina antroposófica, que ha creado un amplio rango de medicamentos antroposóficos, así como un amplio espectro de terapias de apoyo, tanto artísticas como biográficas, surgió a partir del trabajo de Steiner. Hogares para niños y adultos con discapacidades de desarrollo, basadas en su obra, incluidos los del movimiento Campbell,
están muy extendidos. Sus pinturas y dibujos se han exhibido en museos y galerías e influyó en Joseph Beuys y en otros artistas modernos relevantes. Sus 2 edificios del Getanun suelen considerarse obras maestras de la arquitectura moderna y otros arquitectos antropósofos han contribuido a la modernidad con miles de edificios. Una de las primeras instituciones en practicar banca ética fue un banco antroposófico que trabajó a partir de las ideas de Steiner. El legado literario de Steiner es análogamente amplio. Sus escritos se publican en unos 40 volúmenes y se incluyen libros, ensayos, obras de teatro, dramas, misterio, versos mántricos y una autobiografía. Su antología de conferencias compone aproximadamente otros 300 volúmenes y aquí está cubierto casi cualquier tema imaginable. Gran parte de la obra de Steiner es accesible en la red en el archivo Rudolf Steiner y las obras completas de Steiner pueden buscarse en el archivo en lengua alemana. Los dibujos de Steiner están recogidos en una serie separada de 28 volúmenes. Muchas publicaciones han cubierto su legado arquitectónico y su obra escultórica. Educación. Siendo joven, Steiner ya apoyó la independencia de instituciones educativas respecto al control gubernamental. En 1907 escribió un largo ensayo titulado La educación a la luz de la ciencia espiritual, donde describió las fases principales del desarrollo del niño y sugirió que serían las bases de un enfoque saludable de la educación. En 1919, Emil Molt le invitó a dar conferencias sobre el tema de la educación a los trabajadores de la fábrica de Molt en Stuttgart. De esto surgió una nueva escuela, la Escuela Waldorf. En vida de Steiner también se fundaron escuelas basadas en sus principios educativos en Hamburgo, Essen, La Haya y Londres. Ahora hay más de 1000 escuelas Waldorf en el mundo. Sí, y Steiner también tuvo remarcada actividad en el activismo social, en arquitectura y artes plásticas. Es increíble que también disciplinas que no parecen tener nada que ver, él las desarrolló, la arquitectura y las artes plásticas, las artes escénicas, y algo que queremos remarcarle es que actuó en el campo de la medicina antroposófica. Desde finales de la década de 1910, Steiner trabajó con doctores para crear un nuevo enfoque de la medicina. En 1921, varios farmacéuticos y médicos se reunieron bajo la guía de Steiner para crear una compañía farmacéutica llamada Weleda, que ahora distribuye medicamentos por todo el mundo. Alrededor de esa época, la doctora Ita Weckmann fundó una primera clínica médica antroposófica en Arlesheim, Suiza, ahora llamada Clínica Weckmann. La descripción de Steiner de algunos órganos corporales y de sus funciones a veces difieren significativamente de las encontradas en los libros de texto médicos. Por ejemplo, afirmó que el corazón no es una bomba mecánica, sino un regulador dinámico del flujo circulatorio. Ahora seguimos con algunas frases célebres de Rudolf Steiner. Marcela. La educación es el arte de ayudar a cada individuo a manifestar lo mejor de sí mismo. La verdadera educación fomenta el pensamiento crítico y la creatividad. La educación es una forma de ayudar a cada persona a encontrar su propósito en la vida. La verdadera ciencia consiste en no interpretar, sino en descubrir los hechos. La comprensión espiritual
es un proceso continuo de desarrollo personal. La belleza es el sustento del alma. El amor es la fuerza más poderosa del universo. La verdadera libertad es aquella que nos permite seguir nuestro propósito espiritual. La espiritualidad es la ciencia que estudia la conexión entre el hombre y el universo. La verdadera felicidad no se encuentra en la posesión de cosas materiales, sino en la conexión con el espíritu. La música es el lenguaje universal del alma. La belleza es una manifestación de la armonía divina en el mundo. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar integral. La verdadera medicina es aquella que nutre el cuerpo, el alma y el espíritu. El propósito de la vida es encontrar nuestra conexión con la divinidad. Bueno, hasta aquí lo que teníamos para transmitirles de Rudolf Steiner, y ahora podemos hacer algunos aportes de nuestra parte. Yo diría que fue un hombre excepcional y no está muy reconocido todavía en los campos espirituales y esotéricos. Sí lo tienen en muy alta estima aquellos que participan de algunas de las actividades que hemos mencionado. No están todas. Yo, por ejemplo, en Brasil hay una amiga me contó que estaba siguiendo un curso de Steiner sobre vidas anteriores y los problemas que deja en la actual vida y cómo solucionarlos. Yo digo, no puede ser que Steiner también incidiera en la psicología. Sí, es así, dice, estoy entusiasmadísima porque estoy aprendiendo muchísimo. Entonces, a mí me recuerda a Vicente Beltrán Anglada, que estando en la Escuela Arcana, con una buena posición y haciendo un gran servicio, él en algún momento sale, digamos, por su camino, y sabemos nosotros que tenía a su maestro que le indicaba escribir sobre Shambhala, escribir sobre los ángeles, le pone un ángel para que le indique, escribir sobre la magia, escribir sobre Agni Yoga. Entonces surgen, digamos, si nosotros podíamos decir así, un genio. Y yo creo que con Steiner ocurrió exactamente lo mismo. Él se autodenomina clarividente, y hace toda una serie de cosas originales y una serie de actividades prácticas en función de lo que él transmitía, que hasta el día de hoy, pasados casi más de 100 o casi 200 años, 100, 150 años, todas esas actividades siguen vigentes, ¿no? Y mucha gente se beneficia de ello. Por lo que para mí es un gran iniciado y un gran precursor de la humanidad. Yo destacaría la versatilidad de su enseñanza y sobre todo algo que podemos contemplar también en Teosofía o en los libros del tibetano, los libros azules. Hay un exceso de teoría, pero lo que él hace es poner un aspecto práctico y trabajar con la personalidad. Y dice cosas maravillosas. Tú te vas a construir tu propio pensamiento no analizando el pensamiento de los demás, más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hablamos del concepto de alma como hija de la mente, es la mente abstracta. Debemos trabajar las ideas. Claro, las referencias que tenemos probablemente no sirvan, pero si nos conocemos a nivel físico-etérico, emocional y mental concreto e interactuamos con todas las disciplinas que él desarrolló, evidentemente poco a poco nos vamos a conocer. La ciencia espiritual lo podemos traducir como la actividad correcta en el día a día, que tiene mucho que ver con el aspecto monádico que podemos reflejar y con aquel brazo horizontal de servicio que tantas veces nos habló el tibetano. Me parece que se desempeñó en muchísimos ámbitos: medicina, arquitectura, también la educación, que hasta hoy es reconocida, ¿no? Esta escuela. Y sobre todo me gustó mucho cuando él, eran sus propias experiencias, no seguía las experiencias de otros, y eso lo hemos leído hoy. Creo que es una vida con mucha belleza y también muy sustantiva, que vale la pena investigar. Y toda esta parte esotérica también, y lo que vos nombrabas recién, que eran clarividente, todo lo que es el esoterismo. Bueno, hay toda una vida para investigar y seguir descubriendo de este hombre.
Bueno, vamos a la parte final, al espacio meditativo. Respiramos, nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico rápidamente. Aquietamos nuestras emociones observando atentamente cualquier emoción, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos, y también observamos atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos cómo se disuelven, desaparecen, quedando un silencio profundo. Desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte dentro del trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la palabra correcta. Emitimos una vez la palabra sagrada. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualizamos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y queremos decirle que el miércoles que viene a las 13 horas de Argentina, en el programa Sirviendo a la Humanidad, vamos a tratar el tema El discípulo calla y observa.
Esta es una frase que dijo Vicente Beltrán Anglada en su libro Introducción al Agni Yoga, y estamos investigando cuándo es que el discípulo calla y observa. Es decir, sabemos que ante los acontecimientos mundiales negativos, nefastos o como lo queramos llamar, el discípulo no se va en críticas y lamentaciones, sino que calla y observa todo lo que ocurre y luego seguirá las instrucciones de su rama de qué se puede hacer para mejorar la situación. También cuando hay discusiones entre aspirantes por temas filosóficos, espirituales o por razones prácticas, el discípulo que hace, calla y observa. Y cuando el maestro lo invita dentro de la rama, el propio maestro se encarga de decirle que su misión es callar y observar todo cuanto ocurre en el rama. Y el maestro mismo se encarga de dirigir su entrenamiento, y cuando el maestro considere necesario que el discípulo hable, se lo va a decir, pero si no, toda su actividad dentro de la rama es callar y observar. Y bueno, de todo esto vamos a estar hablando, de la importancia del silencio del discípulo y de la observación atenta de todo lo que ocurre dentro de su vida, dentro de su ser y fuera de él mismo. Los esperamos, y si quieren seguir disfrutando de nuestras propuestas, pueden aceptarlas que se ven en pantalla. Y para nosotros ha sido un placer estar hoy de nuevo con ustedes. Reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.